esta mañana, donde tenemos el lujo de tenerla a Constanza Connelly. Constanza es abogada por la UBA, es directora y co-founder de Keidos, es emprendedora social, es especialista en gobernanza transformacional. Además, Connie es consultora en sostenibilidad y cadena de valor, es consultora externa en BID, en OEA y en Pacto Global. Para nosotras es una gran referente. Hace rato queríamos tener esta conversación para hablar sobre esta temática que viene siendo muy demandada en torno a nuestros grupos de interés. Así que Connie, antes de que arranques, queríamos romper un poco el hielo con vos para conocerte un poquito más, que nos cuentes cómo te iniciaste en este camino de la sostenibilidad. ¿Qué tan importante es para vos esta temática? Y que nos cuentes cómo esta temática también ha logrado atravesar tu carrera y cómo la fuiste incorporando. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Hace mucho que con Ana Clara nos cruzamos en el camino de la sostenibilidad y bueno, siempre es lindo compartir con amigos espacios y conversar. ¿Cuándo arranqué? Bueno, creo que ya hace muchos años. Arranqué antes de los ODS, de la Agenda 2030, ya por allá por 2011, 2012. Lo que me pasaba, yo soy abogada, abogada corporativa, trabajé muchísimos años en grandes firmas de Buenos Aires, más de 25 años en estudios de primera línea y muy transaccional, ¿no? Muy corporativa, o sea, gobierno corporativo, pero duro de empresas cotizantes, etcétera. Y trabajaba mucho con el sector social, o sea, tenía, como yo digo, siempre dos líneas paralelas, ¿no? Que no se juntaban, o sea, trabajaba en lo que era pro bono y trabajaba en lo que era corporativo puro y duro. Y cuando llega a Argentina un poco todo el movimiento más fuerte de las empresas de triple impacto, Sistema B y todo eso, empecé como a decir, bueno, ahí se pueden unir esos caminos y ahí empecé como a estudiar mucho y a formarme en sostenibilidad. Después vino la Agenda 2030, creo que se aceleró todo el proceso y bueno, trabajando ahí pude tener la oportunidad de estar, digamos, un poco en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo de qué es lo que estaba pasando. Y cómo atravesó mi carrera, bueno, me transformó y dije, bueno, el derecho y lo que yo hago de mi metro cuadrado lo tengo que dar en pos del impacto, ¿no? Entonces empecé a trabajar en todo lo que tenía que ver con los abogados eh, que tengan esta mirada, digo yo, que cambia, porque seguimos siendo abogados, seguimos teniendo el mismo conocimiento, pero cambiamos la mirada de cómo ejercemos el derecho y creamos lo que se llama el concepto de abogacía de impacto y tenemos una red global de abogados de impacto, se llama la Global Alliance of Impact Lawyers. Todo esto fue, digamos, un recorrido de muchos años. Hace 2 semanas tuvimos el evento anual en Latinoamérica, que la verdad que fue muy bien y es interesante ver cómo crece la comunidad y cómo crece en cada profesión, crece también en el derecho, ¿no? Entonces, bueno, mi propósito hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con llevar a abogados más que nada también de empresa, ¿no? O sea, para mí o sea, yo fui en un momento de mi historia profesional abogada de empresa, también en la gerente de legales, y es como que siento que el rol del abogado de empresa también cambia y cambia mucho. Y este rol del abogado de empresa en los desafíos que hoy tenemos, que vamos a estar hablando mucho, y estoy abierta a escuchar y quiero que esto sea una conversación porque es mucho más divertido aprender entre todos. eh, Tienen un rol muy importante, ¿no? O sea, liderar desde la sostenibilidad. Entonces, hay ya muchas guías de Naciones Unidas dirigidas a los abogados de empresa como diciendo cómo pueden empoderarse y tener un rol mucho más activo desde el derecho en todo lo que tiene que ver con la agenda de sostenibilidad. Gracias, Connie. Súper interesante también conocer esta faceta tuya, ¿no? Que es un poco la que te llevó a que estés donde hoy estés y a que seas una gran líder y referente en estas temáticas. Así que bueno, sabiendo un poco esta parte personal de Connie, damos comienzo a su presentación, que es un poquito lo que ella nos quiso traer de Nueva York, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así que, Connie, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Armé una presentación como para guiar la conversación. Siempre puede fallar, ¿eh? Esperen un minuto porque ahora no se me quedó abierta la presentación. Un minuto. Ahí está. Tiene que estar adelantada. Voy para atrás. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. La idea, nosotros hablamos con el equipo de la Bolsa hace un tiempo y por eso dice recién de la Asamblea de Nueva York, pues yo dije, si vamos a hablar de gobernanza transformacional, déjame que vaya, yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar
en lo que se llama el Private Sector Forum, que es la parte de empresas dentro de, durante septiembre se ocurre la Asamblea Anual de Naciones Unidas, pero hay un montón de eventos paralelos y muchos de ellos tienen que ver con, con lo que es el Pacto Global, ¿no? UN Global Compact, que son las empresas, el sector privado, ¿no? Y dentro del sector privado hay, digamos, distintos foros. Había uno de dilemas respecto de estos temas de gobernanza que ahora les voy a compartir. Y bueno, y tuve la oportunidad de estar ahí, entonces decía, veamos si te cuento qué es lo que pasó. eh, y qué es lo que está haciendo Naciones Unidas en relación con todo esto. Entonces, el nombre de la charla que le pusimos es Gobernanza Transformacional para Nuevos Liderazgos Sostenibles. Estaban ahí líderes de empresas, ¿no? Hablando de los desafíos, de la sostenibilidad. Se redactó un paper que yo después se lo podemos, ahora lo compartimos, está en español en el chat, y otro para abogados también que se no está en español, que es como las miradas legales de la sostenibilidad o la mirada legal para los CEOs, y la otra que tiene que ver con qué está pasando con los CEOs, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel global para la encuesta en las empresas que están trabajando ya en sostenibilidad? Porque a mí lo que me gusta también plantear es, todos tenemos que tener el foco en la sostenibilidad. Para mí no va a haber futuro si no es sostenible, pero también uno entiende que muchas veces para las pymes, y ayer tuve en un evento de integridad sostenible de Pacto Global, porque esta es la semana de la integridad en Buenos Aires, está Alliance for Integrity haciendo distintos eventos, y había una persona de una pyme que lo decía muy claro, ¿no? Parece siempre como que es más costoso, es más difícil. Entonces yo planteo todo esto y parece que está muy arriba. Yo digo, no, no, no está ahí arriba, vamos a llevarlo, y por eso me gusta que después lo conversemos a la realidad, ¿no? A cómo podemos hacer la gestión de la estructura que tengamos, ¿no? Porque yo puedo ser una gran empresa, como puedo ser una pyme o una MIPYME, y siempre igual voy a tener una gobernanza, voy a tener un gobierno corporativo. De alguna manera voy a decidir cómo voy a tomar esas decisiones y cómo voy a estar mirando, digamos, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, como vamos a compartir ahora. Yo quería traer esto conceptual para pasar, obviamente, muy rápido, pero cuando hablamos de gobernanza o de gobierno corporativo en organizaciones, estamos hablando de la manera en que se dirige, ¿no? O sea, gobernare viene de la raíz latina de dirigir, de pilotear. Yo siempre digo, es el barco y alguien está piloteando, el capitán esa nave. Bueno, ¿cómo yo llevo esto? Este concepto nació allá por el Reino Unido en 1992, que era el sistema en que las empresas son dirigidas y controladas. Desde esa definición de Cadbury desde el 92 hasta hoy evolucionó muchísimo, ¿no? De qué tiene que ver o qué es lo que tienen que hacer las organizaciones desde este rol. Y obviamente es que es estratégico, ¿no? La empresa, digamos, va a dirigir el éxito y la longevidad de acuerdo a cómo se tomen esas decisiones. Ese gobierno corporativo vino a IFC, que es el Banco International Finance Corporation, que es el Banco Mundial, después estuvo otros bancos de desarrollo, pero yo traigo un poco la OCDE, que trabaja mucho en estos temas de gobierno corporativo, que define también el gobierno y la gobernanza, y dice es la estructura, obviamente, en la que se toman los objetivos de la sociedad y se determina la forma que se va a alcanzar y supervisar. Ahora vamos a hablar de debida diligencia, cómo gestiono yo eso. Y la OCDE el año 2023 actualizó lo que eran los principios de gobierno corporativo para la OCDE. Y esto es interesantísimo porque incorporó otras áreas prioritarias que probablemente antes no lo estaban. Cuando nosotros teníamos la definición de gobierno corporativo allá en el año 92 era, bueno, el sistema de cómo se toman decisiones. Después se incorporó, bueno, pero no puede ser solo hacia adentro de la organización, sino también hacia afuera. Tengo que considerar a todos los stakeholders. Hoy se habla de lo que sería que salimos del capitalismo más duro al capitalismo de los grupos de interés, ¿no? Donde yo estoy teniendo en consideración a los grupos de interés, o debería tener en consideración, y eso es lo que vamos a conversar, a los grupos de interés en el momento que gestiona la organización. ¿Cuáles son las áreas prioritarias? Y yo resalto algunas, pero traigo el concepto que deben ustedes probablemente conocer, que tiene que ver con los ASG, ¿no? O ESG. O sea, lo que incorpora, además de todo lo que es duro de concentración, propiedad corporativa, etcétera, la gestión del cambio climático y de otros riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, la OCDE lo incorpora como un principio de gobierno corporativo todo lo que tiene que ver con ASG o ESG por las siglas en inglés. Hoy ESG, y hago también una pausa, y es parte de los artículos que les vamos a compartir después, también está siendo muy cuestionado. De hecho, súper interesante, pero tenemos geopolíticamente hablando una Europa que regula mucho en relación a todo eso y un Estados Unidos que puso un freno en el acelerador y dijo, no, ESG no, por la gestión, y después tenemos un Asia y un China que está regulando mucho en sustentabilidad. Entonces hoy estamos viviendo un momento histórico, de alguna manera, que estamos viviendo momentos de cambio y que yo siempre digo,
uno no se da cuenta por ahí cuando los va transitando y después va a ser un quiebre por ahí geopolítico de un montón de cosas en relación a la sostenibilidad. Y digo esto porque ayer me llegó una carta del gobierno de Estados Unidos que le dice a las empresas americanas no cumplan con la norma europea. Punto. No cumplo con una norma que me está aplicando extraterritorial y que yo tengo que poder hacer negocios. Entonces, se está haciendo, digamos, un parate también en tema de cumplimiento normativo y por eso el rol, digo, muchas veces el abogado es tan clave de cómo me voy a posicionar ante eso, ¿no? Un gobierno que me dice que no cumpla y una Europa que me dice, si quieres hacer negocios conmigo, tenés que cumplir con esto. Entonces, todo este movimiento que está pasando le pasa a las empresas. Y si son empresas digamos, globales, multinacionales, tienen todo este desafío regulatorio a la vez. Pero volvamos a nuestras empresas y a la pyme y a la empresa socia a la bolsa y a cualquiera que esté gestionando su empresa y su forma de tomar decisiones. Entonces, dentro de esto pone varios, pero yo resalto principalmente lo que tiene que ver con el concepto ESG. ¿Y qué fue pasando, no? La hora de los stakeholders, como le decía antes. Y por ahí en esta charla ustedes me dicen, no, mira, yo todavía estoy en la sostenibilidad fuera de la agenda del directorio. O sea, no la tengo adentro. O sea, no está en la agenda del directorio. O sea, yo estoy siendo reactivo ante las necesidades. Yo estoy siendo reactivo ante que un cliente mío, como yo soy parte de su cadena de valor, me pide un requerimiento enorme y me pregunta cosas de sostenibilidad que yo todavía hoy no gestiono. Bueno, empieza a pasar eso, ¿no? Porque yo soy parte de una cadena global, la regulación me empieza a ser más exigente y yo como empresa me bajo y le pido a todos mis proveedores. Entonces, hoy nadie está ajeno a la sostenibilidad. O sea, si yo soy parte de una cadena global, voy a estar ya no solo por una cuestión competitiva, ¿no? Ya también por una cuestión de seguir estando en el negocio, seguir estando en parte de esa cadena, ¿no? Y sí, muchas veces me dicen, bueno, pero es muy difícil, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Por dónde empiezo? Bueno, obviamente que ese es un gran desafío, pero se puede y sí hay que estar atento a aquello hoy, por lo menos, que me pide quién es mi cliente para que yo sea parte de la cadena de valor. Entonces, cuando hablo del enfoque de la gobernanza y aquellas empresas que por ahí ya transicionaron todo esto, tenían a la sostenibilidad fuera de la agenda, después pasamos a una gobernanza para la sostenibilidad, donde yo soy más proactivo, pero hoy el mundo, digamos a nivel global, se empieza a hablar de una gobernanza transformacional. Ya no la gobernanza integrada, que soy el mejor de mi clase, por así decirlo, y llevarlo a lo que es el mejor de la clase cuando hablamos de inversiones, sino que se habla de una gobernanza transformacional. Es un concepto que parece que está muy arriba, pero no lo está, porque después cuando uno lo lleva a la práctica, y ahora lo vamos a ver, tiene que ver con gestionar sostenibilidad, ¿no? Lo que buscamos justamente es que las organizaciones, al momento de tomar decisiones, consideren la sostenibilidad y gestionen la sostenibilidad. Acá hay un montón de artículos de lo que es la herramienta, digamos, internacional de esto. Hay un toolkit, digamos, un assessment, es gratis, que está ahí, que se puede, lamentablemente está en inglés, pero bueno, yo siempre digo ahora con la IA todo lo podemos entender sin ningún problema. Antes cuando yo daba charlas o daba clases en esto, decía, no tenemos material en español, ¿no? Y aunque sí hay que seguir construyendo material en español, y seguro que voy a abogar por eso, hoy es más fácil también democratizar el conocimiento pudiendo tener todo eso. Entonces, acá hay muchos artículos que se escribieron desde la gobernanza transformacional, desde el rol del director, la gobernanza transformacional desde lo que es el gobierno y también desde la inversión, ¿no? Porque vamos a ver que las inversiones, y ustedes trabajan mucho con eso en la bolsa y tienen charlas desde finanzas sostenibles, inversiones de impacto, etcétera, también buscan estos modelos de gobernanza. Hoy las inversiones que trabajamos mucho en eso, que buscan empresas, buscan una gobernanza que esté enfocada en estos temas. Cuando hablamos de gobernanza transformacional, vamos de la buena gobernanza que estaba por ahí pensada en el cumplimiento normativo, ¿no? O sea, hoy estamos hablando en algo más allá del compliance, de una gestión más transversal, más ética del negocio. Pasamos a una evolución donde las empresas ya no operan aisladas y ese poder económico, político y social tiene un papel crucial, ¿no? En donde ellos operan. Y lo que se busca es que las empresas, a partir de esta gobernanza transformacional, contribuyan de manera activa a fortalecer las instituciones, ¿no? Ya no solo su respeto, sino el fortalecimiento. O sea, la gobernanza no es una estructura, cuando uno piensa en gobierno corporativo, lo tengo así estructurado, etcétera, es una forma de liderar, ¿no? Y liderar también, y acá les traigo lo de S16, que para mí es el ODS que cuando uno ve los factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, el único ODS que articula con los tres es el ODS 16, porque yo necesito instituciones sólidas. Y cuando hablamos de instituciones sólidas y ODS 16,
no hablamos solamente del Estado, del gobierno y las instituciones sólidas del sector público. Hablamos de instituciones sólidas desde una ONG a una MIPYME o a una pyme. Necesitamos instituciones sólidas, que esas instituciones sólidas sean éticas, sean transparentes, tengan gestión, digamos, desde la anticorrupción hasta absolutamente en la sostenibilidad. Entonces, este ODS se los quería traer porque me parece que es muy importante. Y cuando hablamos todo esto, y esto yo después se las comparto y la presentación la pueden compartir desde la bolsa, obviamente que es un proceso, y reitero, por ahí estamos todavía en el nivel uno, en el nivel de gobernanza tradicional, ¿no? Donde yo hoy estoy tratando de evitar un daño, hago un reporting, control, cumplo la norma, evito los riesgos, tengo códigos, políticas, etcétera. Pero hacia dónde va, que era un poco lo que queríamos conversar, tiene que ver con eso, ¿no? Con poner la sostenibilidad en la gobernanza, que es el segunda instancia, donde hoy está por ahí otro escalón de las empresas, ya está integrando lo que es ESG a la estrategia, ya está creando valor sostenible y a largo plazo y incorpora todas estas cuestiones al momento de tomar decisiones, ¿no? Y ahí se crean lo que llaman comités más transversales, ¿no? Depende, muchos lo llaman comité ESG, otros lo llaman comité multifuncional, comité de integridad sostenible, pero donde tenemos como políticas mucho más transversales y donde todos nos reunimos a conversar sobre este tema, ¿no? Porque eso es lo importante, de tener las diferentes miradas y no estar en silos, sino que la empresa juntemos al área al área. Cuando tengo empresas chicas es una misma persona que tiene todo eso, pero tiene esas distintas miradas y esas distintas gestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con el cumplimiento, lo que tiene que ver con lo ambiental, lo que tiene que ver, bueno, con las distintas áreas dentro de la empresa. Esas que están todavía en la instancia de gobernanza sostenible empiezan a establecer metas de descarbonización, ¿no? Objetivos en relación a la huella de carbono, por ahí políticas en diversidad. Pero cuando queremos alcanzar el último instancia, que es a donde Naciones Unidas dice ahí tenemos que ir, y a esa la gobernanza transformacional, es una contribución ya sistémica al bien común. Es ser parte de esta estructura, ser parte de este cambio, y lo que busca justamente es fortalecer estas instituciones y que haya alianzas multiactor y un liderazgo mucho más ético, ¿no? Hacia ahí apunta el camino, es decir, no nos alcanza con una buena gobernanza, no nos alcanza con una gobernanza sostenible, necesitamos una gobernanza transformacional para alcanzar la Agenda 2030 y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que hoy tenemos como meta, ¿no? Que sabemos todos, estamos en el año 2025, nos quedan 5 y estamos muy lejos de eso, ¿no? En la semana esta de septiembre, cuando hablaban de los trillones de dólares que se necesita para esto, uno dice, bueno, qué difícil es, ¿no? Por eso tienen agendas también de forward faster, de determinados objetivos que decir, bueno, elijamos 2 o 3, que género y otros más que se seleccionaron y tenemos que acelerar aunque sea para alcanzar esos objetivos. Entonces, no sabemos qué va a pasar acá 5 años, esa agenda se nos termina de alguna manera, pero probablemente haya otra y se reconstruya y en el proceso Naciones Unidas está generando coaliciones, ¿no? Coaliciones de compras, coaliciones de otros temas y está trabajando mucho en este concepto de gobernanza transformacional. Cuando hablamos de este tipo de gobernanza, hablamos también de definir el propósito empresarial más allá del lucro, ¿no? Esto de alinear la cultura. Decían Ana antes que algo que muchas veces es difícil es la cultura, porque todo esto uno lo puede decir, pero después lo tiene lo famoso walk the talk, ¿no? Yo tengo que realmente hacer y caminar ese proceso donde yo tenga realmente inserto en la cultura esta toma de decisiones. Y hay un montón de herramientas para generar eso también, porque tengo que generar incentivos, ¿no? Tengo que poder liderar con ese propósito. Entonces, se empieza a armar estructuras de diversos de directorios más diversos o responsables, empieza a haber comités de ética, canales de denuncia, due diligence en temas como, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? E integración en la estrategia, en la sostenibilidad de todos estos temas. Y eso requiere, obviamente, un compromiso institucional y público. Entonces, la empresa empieza a tener una gestión mucho más integrada. Y ahí toma el concepto que tiene que ver con la doble materialidad también, ¿no? Esto de ese concepto de doble materialidad, no sé si todos lo conocen, pero tiene que ver con la materialidad financiera y la materialidad de impacto o ambiental sostenible, donde yo veo o sea, esta materialidad de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, por lo general las empresas gestionan estos riesgos o ayer hablábamos, ¿no? Todas las empresas tienen sus evaluaciones de riesgo en cada una de sus áreas, ¿no? Pero tenemos que hacer una evaluación de riesgos integrada, no solo cómo me impacta de lo de afuera, me impacta hacia adentro, sino cómo yo, a partir de mis decisiones, impacto el ambiente y la sociedad y la comunidad en la que estoy inserta como empresa, ¿no? Entonces esto requiere, obviamente, de acciones internas y acciones externas, ¿no?
hacia adentro de la compañía y hacia cómo yo me vinculo con mis grupos de interés, ¿no? La participación de los grupos de interés, mis relaciones con la comunidad, las relaciones comerciales en toda mi cadena de valor, la influencia que yo tengo en mi cadena de valor, ¿no? Cómo yo puedo también transformar a partir de cómo gestiono mi cadena de valor, la transparencia en la divulgación. Hace falta muchísima capacitación y educación en todos estos temas hacia adentro de las organizaciones, ¿no? Yo creo que ese es el gran déficit que tenemos, ¿no? De generar conocimiento, y por eso cuando me invitan a este tipo de cosas a mí me encanta, porque digo, necesitamos charlar de estas cosas, necesitamos aprender, necesitamos tener experiencias, pero ya no solo en el decir, sino en el hacer. Cuando uno está hace mucho tiempo con todos estos temas, dice, necesito ver gestión, necesito ver acciones, necesito ver ejemplos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos abordándolo? Porque además también uno lo tiene que abordar desde su metro cuadrado y es esa gota en el océano, pero cada uno tiene que poner su gota. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo desde el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza transformacional, hablamos de integridad, hablamos de transparencia, hablamos de inclusión, hablamos de responsabilidad en el accountability, ¿no? En contar o rendir cuentas de cómo lo estoy haciendo. Y hoy eso es algo muy importante porque tiene que ver con qué importante es hoy la rendición de cuentas, ¿no? Ya el concepto de greenwashing, hashwashing, etcétera, todo eso lleva a que no alcanza solo con el decir o el manifestar, sino en rendir cuentas de lo que realmente estoy haciendo, ¿no? Y hablamos de integridad porque hablamos de coherencia, eso es algo que a mí siempre me gusta decir también, entre los valores, las decisiones y las acciones. No tengo que solo evitar el dañar o evitar, por ejemplo, la corrupción, sino tengo que liderar éticamente, ¿no? El liderazgo es fundamental. La transparencia porque la divulgación tiene que ser clara, tiene que ser confiable. Hoy cada vez más reportan las empresas en estos temas, ¿no? Y también muchas veces reportar integridad y un montón de distintos estándares de reporte y cuál elijo, qué hago, ¿no? Cómo lo gestiono. Pero bueno, es importante y el mundo también está yendo hacia registrar en la contabilidad. Ustedes saben que están las IFRS, la S1 y la S2, que hoy son regulación, que tienen que empezar a registrar en la contabilidad. Entonces, estamos en un proceso de cambio, estamos yendo hacia ahí. Bueno, hay que transcurrir el camino, ¿no? Y la inclusión porque es importante integrar a las partes interesadas, a los stakeholders, ¿no? La gobernanza hoy se concibe también como un proceso participativo y no solo unilateral. Y para eso se requiere consulta, diálogo, etcétera, con todo el mercado. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer de la sostenibilidad un componente integral del gobierno corporativo. Y esto hoy es fundamental, entiendo yo, para lo que es crear y preservar el valor a largo plazo de las organizaciones, ¿no? Eh, es importante que se incorpore en la toma de decisiones, porque esto es importante el set from the top, ¿no? O sea, realmente yo tengo que establecer desde el directorio, estructura, la organización que tenga, ¿no? Llevémoslo a cada una de las organizaciones en la que ustedes representan, llevar y permear esto a la cultura, desde la integridad, la transparencia, la ética, la rendición de cuentas. Bueno, todo esto requiere que la sostenibilidad sea parte de esa toma de decisiones, que yo esté evaluando estos conceptos ASG. ¿Y cómo lo llevo eso a la práctica? Pues yo digo, bueno, ¿qué significa todo esto en términos prácticos, no? Y bueno, y es generar, o sea, estructuras, ¿no? Delegar funciones, o cuando uno arma esta estructura de gobernanza, tiene, ¿no? Sus comités o el comité, procesos de que tomo decisión, remuneración y incentivos, y ahora vamos a ver eso, porque yo tengo que establecer esa frase de palo o zanahoria, ¿no? O sea, castigo o realmente le pongo una zanahoria. Bueno, el incentivo en la remuneración es un incentivo muy importante para llevar hacia adentro de la cultura de la organización la sostenibilidad. Desarrollar nuevas capacidades, lo hablábamos recién, cumplimiento regulatorio y autorregulación. A mí me gusta hablar de la autorregulación. O sea, es importante que las empresas también se autorregulen y uno como abogado y establecer sus propias políticas, más allá de lo que yo tengo en que me requiere la cadena de valor o que me requiere mi cliente, que me adhiera a su código de conducta, que me adhiera a un montón de cosas, ¿no? Porque ahora cada vez más pasa eso. Yo quiero ser parte, tengo que check the box de un montón de cosas que después me tengo que dar vuelta y la tengo que gestionar internamente. Tengo que empezar a crear mi propio código, mi propia política, ¿no? Y esto hace que empiece a permar en trabajar en la cultura, en los valores y en la narrativa coherente, ¿no? El tema de ASG o ESG está dentro y fuera del directorio. Pero es fundamental que esté en el directorio, porque requerimos que desde arriba establezcan esta bajada. Va a ser mucho más sencillo cuando se establece de esa manera. Y dentro de todo este contexto entra esta gestión de riesgos e impactos, requiere lo que tiene que ver con la debida diligencia, ¿no? Que yo pueda hacer una debida diligencia. Y ahí la OCDE también
habla de la conducta empresarial responsable y dentro de esa conducta empresarial responsable habla de que yo tengo que aplicar la debida diligencia no solo a mis propias operaciones, sino también a mi cadena de suministro y a las relaciones comerciales que tengo, ¿no? A toda mi cadena de valor. ¿Y en qué? En ámbitos como derechos humanos, ambiente, empleo y relaciones laborales, soborno anticorrupción, interés de los consumidores. Si algunos de ustedes están adheridos al Pacto Global, tienen los principios del Pacto Global. O sea, depende de las estructuras en las que están, tengo que hacer esa debida diligencia en mi gestión. Y eso es importantísimo que se haga ese proceso de debida diligencia, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero es muy importante hacerlo. Y la gobernanza para mí es transformacional, es como la infraestructura invisible de la sostenibilidad, de alguna manera, ¿no? Así dicen los papers. Empieza con un liderazgo ético, con una transparencia real y con un propósito, ¿no? Es importantísimo esto del propósito compartido. Cuando una empresa lidera con integridad, multiplica la legitimidad. Cuando lidera con propósito, multiplica el impacto. Y cuando lidera con gobernanza transformacional, multiplica la confianza en el sistema, ¿no? El sistema realmente necesita, como decíamos antes, el ODS 16, instituciones sólidas y que haya confianza, confianza en la transaccionalidad que hacemos. Por eso el camino que busca Naciones Unidas a partir de todo esto es llegar a esa gobernanza transformacional, que reitero, es un ideal. No sé qué empresa hoy la tiene, pero hacia allá debería ir el camino. En el medio tenemos que ver cómo llegamos nosotros a esos objetivos. En tendencias globales, acá activar el cambio, que es el artículo que les digo yo, que sacó, publicó ahora, que es el estudio de los CEOs que lo hizo Accenture y se presentó esta semana en septiembre, da algunos datos, ¿no? Datos que, mira, me quedó mal corridas las letras. Datos que probablemente estén hechas en las empresas que están adheridas al pacto, pero es hacia dónde están yendo, ¿no? Porque dice que el 90% de los CEOs a los cuales se los encuestó considera que la sostenibilidad es un caso de negocio mucho más fuerte hoy que hace 5 años, ¿no? Que el 99% planea hoy mantener o ampliar sus compromisos en sostenibilidad, ¿no? Que el 59% evalúa el desempeño integrando criterios ESG. O sea, hoy está la agenda de sostenibilidad en las empresas. Y otra de las cuestiones que plantea también, no, para despido disculpas, se me desconfiguró todo cuando lo puse acá en modo presentación. La remuneración, que yo les decía antes, solo el 34% vincula la remuneración ejecutiva con el cumplimiento de metas ESG. Y acá me atrevo a decirles que es importantísimo esto y es una manera de generar dentro de la organización incentivos para que se pongan a todas las áreas objetivos específicos de sostenibilidad. Como yo tengo objetivos para que me evalúen y me den un bono a fin de año en la mayoría de las organizaciones que tienen que ver con mi gestión, bueno, pongamos ese incentivo de sostenibilidad, que todos tengamos que tener un objetivo de sostenibilidad que cumplir. Entonces, ligo y vinculo el cumplimiento de eso con la remuneración. Y otra cuestión, ese 72% ya empezó a crear estos que se llaman comité multifuncional, le dice Naciones Unidas, que es adoptar comités que hagan transversal la sostenibilidad de la gobernanza. Nosotros hicimos un programa acelerador que habíamos hecho un trabajo que había ido Marcelo López ahí también a la Bolsa de Integridad Sostenible. Y cuando hablamos de eso de integridad sostenible, nosotros habíamos hablado en el proceso de ese reporte acelerador del concepto de Comité Integridad Sostenible. Naciones Unidas hoy lo llama multifuncional. ¿Por qué? ¿Quién va a estar compuesto ahí? Bueno, todas las áreas del negocio tienen que estar en ese comité. No basta tener un comité de remuneración, no, tenemos que tener un comité de sostenibilidad, multifuncional, integridad, como lo querramos llamar, pero transversal a toda la organización, para que se tengan todos estos temas en una misma agenda y que la toma de decisiones esté considerando no solo la gestión de cumplimiento, sino también una gestión ética, sino también el impacto en los temas ambientales o sociales o en la comunidad, ¿no? La gobernanza transformacional no es una teoría, sino que es una práctica que ya se empezó a institucionalizar en empresas globales y la sostenibilidad, esto dice siempre la gente de Naciones Unidas, ha pasado de ser un imperativo moral a convertirse en un aspecto fundamental del negocio, ¿no? Entonces es importantísimo cómo gestionamos todo eso. ¿Y por qué es importante o por qué importa? Principalmente yo digo tres pilares fundamentales. Primero la competitividad, y voy a empezar al revés, ¿no? Porque tuve una charla con una amiga que trabaja en Deloitte, que probablemente la conocen, que es Gema Sacristán, que fue 30 años, lideró el BID Invest,
Y ella me comentaba en esta charla que estuvimos ahí en Nueva York, que estuve en Deloitte, me decía, yo arranco la conversación con los directorios desde el riesgo. Ya ni les quiero hablar de competitividad. O sea, si no disminuís el riesgo, esto te va a tener un costo. Es una cuestión de costo. Y te traigo las cuestiones de ambientales, etcétera, y te lo pongo en números. Esto es riesgo. Ya no es ni siquiera competitividad, es reducción de riesgo. El riesgo, si yo no lo ve, va a ser más costoso. Entonces, va a tener, en realidad, te estoy haciendo ahorrar económicamente si vos mirás los temas de sostenibilidad. Disminuye el riesgo reputacional, político, legal, eh, absolutamente, ¿no? Tiene una conducta corporativa, habla de la coherencia que decíamos antes, ¿no? De obtener licencias, poder estar en los distintos sectores. Voy a la competitividad, pero quería primero traer el riesgo. La competitividad, obviamente, las cadenas nuestras, agroindustriales argentinas, en el caso de ustedes, necesitan demostrar esa integridad, esa trazabilidad, esa sostenibilidad, ¿no? Acceso a mercados internacionales mucho más exigentes, ¿no? Si hoy exportamos a Europa o exportamos a otros países, tenemos hoy regulación muy fuerte en materia de sostenibilidad, que aunque no estemos ahí, solo por querer hacer negocios con ellos tenemos que empezar a aplicar. Los clientes, ¿no? Los bancos, ustedes saben muy bien, las aseguradoras, también empiezan a demandar estándares de gobernanza. Y obviamente la atracción de capital, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Los inversionistas, los fondos de ESG o de impacto priorizan, digamos, este tipo de gobernanza robusta al momento de generar o realizar inversión. Obviamente que los reportes y la transparencia, políticas de anticorrupción, clara, pero creo que lo tendría que haber puesto al revés. Me quedo primero porque es importante porque es análisis de riesgo, es competitivo y además atrae inversión, ¿no? Creo que esas tres serían las más importantes. ¿Qué me pasa en el medio? Que tengo un montón de desafíos, ¿no? O sea, me dicen todo esto, pero hay un montón de desafíos. El cortoplacismo permanente, ¿no? Versus el compromiso a largo plazo. El discurso y la práctica, ¿no? Todo lo que está pasando en materia de ESG. Toda esta fragmentación regulatoria que decíamos antes, que requiere coordinación interna, transparencia, la falta de métricas, ¿no? Todavía tenemos falta de métricas comparables, por eso se generó desde Naciones Unidas la COP como para poder tener métricas más estandarizadas. Esta gestión de un cambio cultural, ¿no? Hay que generar este cambio cultural, este cambio de mindset, ¿no? De un liderazgo mucho más ético. Y muchas veces pasa también que hay un déficit institucional en muchos, ¿no? Contextos nacionales, empresas donde el Estado es débil, bueno, distintas cuestiones. Con lo cual, yo lo que quiero decir con esto es, hay desafíos y muchísimos, ¿no? Pero hay que ver cómo sorteamos esos desafíos. ¿Y cómo puedo avanzar? Bueno, acá hay una herramienta que nos da, que es la Transformational Governance Tool, que puedo hacer un diagnóstico y un compromiso. Uso esta herramienta del ThinkLab para ver cómo puedo evaluar esas brechas, ¿no? En qué estado estoy, cómo tomo las decisiones. O sea, acá hay una herramienta que me ayudaría, por ejemplo, con eso. Empezar a integrar la G. Yo siempre digo, la G de gobernanza en la ASG, para mí no hay A ni S si no hay una buena gobernanza. O sea, no voy a poder tener impacto ambiental, no voy a poder tener impacto social si no tengo una buena gobernanza, ¿no? Entonces, que la G de ASG sea un eje estratégico y no solo de cumplimiento, ¿no? Fortalecer los directorios, diversificar esos consejos, alinear estos incentivos que decíamos que puede ser de remuneración como otros, incluir sostenibilidad en la supervisión, en los objetivos, y promover también una colaboración sectorial. Y es un poco esto lo que hace la Cámara, ¿no? De reunirlos, de juntarse, el aprendizaje entre pares, los espacios entre las empresas y las cámaras para poder compartir buenas prácticas, para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que es la manera de los espacios de confianza donde uno puede contar esos desafíos, establecer cuáles son sus barreras, compartir aprendizajes y buscar buenas prácticas que hayan funcionado y en el sector obviamente de ustedes, de la bolsa de cereales, fundamentalmente mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo apalancar y promover esta colaboración sectorial entre todos? Bueno, hasta acá, muchas gracias. Dejo de compartir y la idea es que hagamos de esto un conversatorio, así que escucho las preguntas que tengan. Gracias, Connie. Vos sabés que también dejaron ahí por el chat, creo que Ah, es no de las vi, juntas, perdón. AUS de juntas, em, que la omisión de no hacer cosas ya tampoco da lo mismo, digamos, como en la evaluación de las empresas, en la mirada o en esta noción de gobernanza. Como el no hacer también genera impacto. Totalmente, sí. Sí, o sea, y ya el no hacer, yo creo que lo que ya no alcanza es como
el no hacer o el decir, bueno, no, yo no daño, ¿no? Evito, o sea, yo no estoy gestionando el daño, entonces no tengo que estar haciendo nada porque yo no estoy generando un daño con mi negocio, por ejemplo, ¿no? Que eso pasaba mucho, el concepto de evitar el daño, esto de soy reactivo. Claramente hoy el no hacer nada también habla mal de la gobernanza, ¿no? O sea, hoy no tener en la agenda habla mal también de la gobernanza. Igual, cuando uno habla de gobernanza, cuando uno habla de ESG también depende mucho, yo lo decía antes, ¿no? El tamaño de estructura que tenga, cómo es esa estructura, cuál es mi materialidad, cuál es mi negocio, o sea, cuál es la industria, ¿no? ¿Dónde están esos aspectos materiales? Porque yo podría, por ejemplo, y ahí Agustina la desafío, de decir, bueno, yo puedo no hacer nada y elegir cuáles son mis temas materiales y en determinadas cosas yo no voy a hacer nada. Porque no es, o sea, porque también tenemos que entender eso, ¿no? Yo, la empresa no puede abordar absolutamente todos los ODS, toda la agenda, etcétera. Yo hago una estrategia de sostenibilidad que tiene que ir con la materialidad de mi industria, mi negocio, mi sector. Hay temas que no puedo no atender, pero hay otros temas que probablemente elija no hacer, porque tampoco puedo hacer todo, ¿no? Y eso es lo que yo también quiero ver, es pequeñas acciones desde el metro cuadrado, pero también están gestionando desde ese lugar, ¿no? Porque dice, no, la Agenda 2030, 17 objetivos. No, no, obviamente que no. ¿Cuáles aplican a tu negocio? ¿Cuáles son sensibles en tu industria? ¿Cuál es un tema material? Hacer ese análisis de materialidad, conversar con tus grupos de interés y entender cómo ese feedback tuyo, y ahí estableces una hoja de ruta y un trabajo de una estrategia con objetivos, ¿no? Todo esto tiene que terminar con un plan de acción, con KPIs, ¿no? Yo tengo que poder después medir y tengo que poder contar y reportar lo que estoy haciendo. Ya no alcanza hoy solo con decirlo, sino tengo que rendir, como decíamos antes, cuentas de lo que estoy haciendo, ¿no? Para dar esa credibilidad. Me encanta, Julieta, lo que decís, totalmente. O sea, incentiva la voz ética real, ¿no? No solo simbólica. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el hacer, con la gestión, ¿no? De todos estos temas en la agenda. Eh, no sé si alguien tiene... Ana. No, y lo último, y después si hay alguien algún comentario, también pensaba en esto que vos decías de esa gobernanza que en realidad genere confianza en el sistema. Digo, cuando pienso en el sistema, pienso en la propia noción de sostenibilidad, porque es divino el discurso, digamos, pero en qué lo materializás, en qué proyecto concreto. Entonces creo que cuando se hace, viste, cuando pensás blanco, decís blanco, sentís blanco y eso lo ejecutás, la confianza también va en torno a la propia noción de sostenibilidad, de impacto, de integridad, de compliance. Totalmente. Es que yo creo que sin confianza no hay nada, ¿no? Y lo que uno busca o trata siempre es tener la confianza del sistema y la confianza de la empresa dentro del sistema, ¿no? La confianza como seres humanos es un valor fundamental y en las empresas no deja de serlo. Y está bueno lo que traes, Ana, también de la sostenibilidad, que a veces decís, qué desafío es en nuestro país ser sostenible, ¿no? Porque yo muchas veces digo, uno atiende lo urgente y no lo importante. Entonces, está bien que uno tiene, y muchas veces en las empresas, o sea, o las pymes, para mí esto es y esto que quiero por ahí romper ese paradigma de que es un costo, ¿no? O sea, que ser sostenible es más caro. Eso creo que no, que eso hay que romperlo porque realmente no tiene que ver con eso. O sea, ser difícil es ser sostenible por un montón de otras cuestiones, pero no por pensarlo esto como más costoso, ¿no? Yo creo que eso también es importante, porque muchas veces las pymes o las MIPYMES dicen, ¿y por dónde empiezo, no? Ayer la persona que me encantó, que es de la empresa PAR, que es una empresa metalúrgica, dura, familiar, decía, claro, cuando les preguntan a las pymes que tienen que trabajar en temas de sostenibilidad, estaba hablando de temas de integridad, ¿no? De tener códigos de ética, programa de integridad, etcétera. O sea, yo digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y cuando digo por dónde empiezo, digo, ¿qué tengo que consultar? Contratar un consultor externo, eso me sale carísimo, ¿no? Y después hay un montón de herramientas que son de autogestión. Entonces ella decía, bueno, yo hice, había un programa, hay otros programas. Por eso digo que es tan importante también formarnos, ¿no? Formar y tener la capacidad interna, porque yo necesito que ese equipo mío, y hay un montón de herramientas, hay un montón hoy de formaciones gratuitas y de todo en relación a todos estos temas. Entonces digo, si yo analizo en mi sector cuál es mi material, y hoy y ayer en todas las reuniones se habla mucho de la IA, o sea, usemos la inteligencia artificial, o sea, realmente usémosla para tener esos conocimientos, para entender determinadas cosas, para decir, bueno, cuáles son los temas materiales de mi negocio, traer los estándares. O sea, hoy yo
digamos, con ChatGPT y otras herramientas puedo también tener un montón de información que me permite a mí entender, bueno, cuáles son las cuestiones que yo no puedo dejar de entender. Bueno, entonces en esto yo me voy a empezar a formar. Bueno, en mi negocio y en mi industria, tema ambiental es clave. Bueno, ¿qué es la huella de carbono? Bueno, eso es cómo hago para reducirla, ¿no? Y hay hasta calculadoras online, o sea, de la reducción de la huella. O sea, hoy no es realmente, y se democratizó eso, y es mucho más accesible. No podemos hablar de que no somos sostenibles porque es también más caro, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ir otra vez de set from the top. O sea, realmente el directorio decir, vamos a trabajar en esto va a ser nuestra agenda y trabajemos entre todos. Y yo creo que lo que pasa muchas veces en las empresas, y a mí me encanta, es que entendamos que cada área puede ser un agente de cambio, ¿no? O sea, yo trabajo mucho, por ejemplo, con compras. Y yo digo, ustedes no se dan cuenta del poder que tiene la compra para hacer y desarrollar un motor de desarrollo de la economía sostenible. O sea, si yo selecciono la compra con un impacto, si busco establecerles criterios, y el de compras probablemente compra y es su tarea y no ve que puede ser un actor de cambio él desde su rol dentro de la empresa. Entonces, por eso también a mí me gusta muchas veces decir, tenemos que ser actores de cambio desde nuestro metro cuadrado también, dentro de la empresa y pensando obviamente en la cultura, en organizaciones, pero ¿qué puedo hacer yo desde compras? ¿Qué puedo hacer yo desde el área de... Y seguramente haya innovación o haya cuestiones para incorporar que tengan que ver con la sostenibilidad, ¿no? Porque los avances que hay, y encima en nuestro país, en innovación y en todo lo que tiene que ver con agricultura, hoy podemos estar hablando, nada, de lo que tiene que ver con la regeneración, o sea, no tocamos el tema de regeneración, pero es un tema que está en la agenda, ya no hablamos de sostenibilidad, hablamos de regeneración, ¿no? O sea, y no entramos en esa discusión todavía. Por lo menos yo desde mi lugar, probablemente ustedes ya empezaron a ir a charlas, empezaron a escuchar, están trabajando, o sea, hoy se habla desde ese rol, ¿no? Ya, y ayer una de las frases que dijo un colombiano que me gustó mucho, ¿no? Que decía esto de la definición de sostenibilidad, ¿no? Decía, bueno, la sostenibilidad tiene que ver con no dañar o dejar la situación como está hoy en las generaciones futuras, ¿no? Y él decía, no, dejémosla mejor. O sea, tenemos que pensar en regenerarnos y dejarla mejor en el futuro. Ya no solo mantener el statu quo, necesitamos regenerarnos, necesitamos generar un mayor valor para hoy y para el futuro, pero lo necesitamos, digamos, ya no es solo mantener como estamos hoy, porque hay mucho por hacer, y eso quiero decir, o sea, hay mucho por hacer en cada industria, en cada sector, en cada negocio, hay para innovar, hay negocios, yo siempre digo que esto, más allá de ser un desafío abarcar la sostenibilidad, hay oportunidades de negocio, un montón de oportunidades de negocio. Entonces, si uno lo mira no desde solo evaluar riesgo, ¿no? Como decíamos antes, yo no puse entre las tres y ahora lo digo, la oportunidad, hay oportunidades de negocio, un montón de oportunidades de negocio en materia de innovación sostenible, de temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar esos lentes, poner eso en la agenda y empezar a trabajar, ¿no? Empezar a establecer objetivos. Bueno, y los objetivos, yo siempre digo también que es un proceso de mejora continua, ¿no? O sea, yo no puedo pretender alcanzar un montón de cosas, pero sí tener objetivos y KPIs que yo vaya logrando, ¿no? Porque también el storytelling es importantísimo, que yo pueda contar, que yo pueda demostrar, que yo pueda decir que esto tiene un impacto. Y después cuando yo lo empiezo a contar, y por ahí generé un caso de éxito, eso motiva, incentiva, ¿no? Genera un montón de cosas en los otros. Y hoy hay un montón de premios, entonces si de repente hice algo bueno y me presentan un premio y tengo un reconocimiento, chao, chapó. O sea, por eso digo, no quiero abarcar todo, tengo que ir y de la micro a la macro, pero voy pensando qué objetivos y qué son relevantes a mi negocio. Por eso digo, hay que hacerlo tailor-made, o sea, no alcanza ESG para todos. No, no, obviamente que tiene que ver con tu industria, tu negocio, tu sector, tu tamaño de empresa, cómo sos empresa familiar, sos unipersonal, o sea, todo eso hay que ponerlo en la ecuación, digamos, ¿no? Pero a partir de poner eso en la ecuación, determinar qué es lo importante, por dónde puedo empezar, ¿no? Y buscar esos casos de éxito. Yo creo que hoy y en la era de la comunicación y todo eso, el storytelling es realmente importantísimo, ¿no? Y poder contar cómo hago y contar mejor y tener un caso de éxito que por ahí empezó con algo muy pequeño es fundamental, ¿no? Pero hay que poner, y estoy leyendo un libro que me encanta, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que habla de esto, y lo leía también, de que también hay que tener el tiempo para pensar, ¿no? Porque para crear, yo tengo que tener tiempo para pensar. Entonces decía, Bill Gates se sienta una vez por semana y lee tantos libros. Entonces, también tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cuándo tengo tiempo para pensar dónde puedo innovar o dónde en esto es importante? Pero hay que establecer todo eso dentro de la cultura y la agenda la tengo siempre llena, porque de lunes a viernes, bueno, pero no es así. Ayer
fui a una charla, yo trabajo con Clubes TED, no sé si lo conocen, TED por Río de la Plata, yo soy abogada de la fundación, y me encantó porque dijo este ejemplo y se los dejo para que lo pensemos, ya que no hay tantas preguntas y están todos como mirando, que el ejemplo del vaso, ¿no? Que yo tengo el vaso y está vacío y le preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿está lleno o está vacío? No, está vacío, no tiene nada. Entonces después le ponía piedras, bueno, ¿está lleno? Sí, está lleno porque tiene piedras. No, no está lleno. Vino y trajo arena y la arena fue entre las piedras. Después dice, ¿está lleno? No, no está lleno. Bueno, puso agua y como que seguía entrando. Entonces, siempre hay espacio para algo más, aunque uno crea que está llena esa agenda. Entonces, yo creo que eso es, para mí es fundamental, decir, sigamos permeando. Ellos hablaban de la escuela, obviamente de la educación y siempre hay espacio para... Y en las empresas lo mismo. Siempre hay espacio para algo más y el directorio tiene que tener ese rol. La gobernanza tiene que tener ese rol. Sigamos poniendo ese espacio para algo más y pensémoslo en pos de la sostenibilidad. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer que genere realmente un cambio, ¿no? O sea, poner ese propósito, como dice la gobernanza transformacional, al centro, ¿no? Y a partir de ahí decir, bueno, en esto, no mucho, poco, objetivos concretos, pero tratar de hacerlos reales, ¿no? Ejecutar y que haya realmente la acción, ¿no? Que tenga esa acción una gestión y que si la puedo contar, es fantástico y tengo un caso de éxito. Bueno, ¿algún comentario más? Buen día a todos. Más que nada para sumar un poco del rol de compliance de la bolsa. Bueno, hola Connie, ¿cómo andás? Qué lindo Hola, volver a escucharte. gracias. Nosotros, tomo algunas palabras que fuiste mencionando, también Anita fue ahí comentando en la formación. Nosotros en el área de compliance de la bolsa trabajamos para que el cumplimiento sea justamente una herramienta de gobernanza transformacional. No lo vemos solo como un control o regulación, como quizá alguna empresa sí, sino como una forma de fortalecer la cultura, anticipar riesgos, como bien dijiste, y generar confianza, como mencionó Anita. Buscamos que el compliance acompañe a la innovación y la toma de decisiones. Y algo que mencionaste, que lo tengo anotado, es que cada área puede ser agente de cambio. Nosotros trabajamos mucho con las áreas, con los más de 11 servicios que tiene la bolsa y que tienen naturaleza distinta, porque más allá que la bolsa es una, cada área es como un mundo aparte. Nosotros siempre decimos eso, ¿viste? Son como pasar la vecindad y pasás por puerta y cada uno realiza, claro, una tarea totalmente distinta y cada uno va promoviendo la sostenibilidad y todo lo que sea el cumplimiento de su manera y la integridad. Entonces nosotros fuimos seleccionando embajadores por cada área y los fuimos formando dependiendo de la naturaleza de su oficio para que puedan llevar, ¿no? Compliance y la integridad, ¿no? Dentro de sus áreas. Eso por un lado. Por otro lado, hablaste mucho también de trabajar entre todos. Nosotros hace poco realizamos un taller para referentes de distintas empresas, que veo acá también en la charla que hay algunos que estuvieron presentes, más de 60 referentes de mercados, bancos, aseguradoras, corredoras, multinacionales y demás, para ver cómo aplican compliance, todo el programa de integridad dentro de sus empresas, cómo lo llevan adelante y cuáles son los próximos desafíos que nosotros tenemos como región, ciudad, como empresa, y que en conjunto podamos seguir trabajando. Entonces, creo que esto, me quedo con esto con lo que vos dijiste, y que también lo vimos en el programa de integridad sostenible que lo hicimos con ustedes. Solos no nos salvamos y es importante siempre trabajar en conjunto para seguir promoviendo esta temática en nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Facundo, me encantó todo lo que dijiste. Muy bueno. Coincido, 100%. Alicia, ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Eh, Vos dijiste algo que, bueno, pusiste ahí con respecto a los comités. Quería remarcar en realidad algo y que me parece súper importante que en las empresas se trabaje eh, en comité, en grupo, en equipo, con el nombre que le quieran poner, pero no solamente para trabajar la gobernanza, ¿no es cierto? Está bien que con la gobernanza es importantísimo, por como vos lo planteaste, pero creo que desde el primer momento en que uno empieza a trabajar en sostenibilidad, desde el momento en que uno quiere empezar a implementar cualquier cosa en estos temas, es importante crear un grupo, un comité o repito, como lo quieran llamar, en donde estén involucradas todas las áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque todo se trabaja transversalmente y entonces la opinión, la mejor forma de generar esta cultura y demás cuesta muchísimo.
Pero bueno, me parece que el comité, esa forma de trabajar, aunque es cierto también que hacer que algunas áreas de la organización participen, cuesta y cuesta muchísimo que entren. Y la verdad que te tengo que decir que en mi experiencia una de las que más me ha costado que entren es compras ilegales. Terrible, qué mal. Sí, ya sé. Compras porque te dicen, no, tengo miles de proveedores y no voy a estar haciendo todo este tipo de cosas. Todo un desastre. Hasta que después, bueno, por supuesto, como todo, mucha paciencia y terminan cayendo ilegales hasta que llega un momento en que dicen, pero ustedes nunca me dijeron que esto era para tratar estas cosas, ¿viste? Como que bueno, al final terminan cayendo. Pero es importantísimo porque también está la otra, que viene la orden de arriba y le dice, ustedes tienen que participar. Entonces vienen una vez, están en las nubes, no participan, se van porque están con un montón, pero bueno, después, cuando está muy permeado, terminan participando. Pero independiente de todas estas anécdotas, me parece que lo importante es que para tratar cualquier tema de sostenibilidad, desde el vamos se trate de conformar un equipo de trabajo en donde estén la mayor cantidad de las áreas posible y con gente que tenga poder de decisión, fundamental. Más allá que después el trabajo lo haga otro, pero que tenga poder de decisión, porque si no tienen poder de decisión, las reuniones se traban. O sea, simplemente quería aportar eso porque el tema de la gobernanza me parece sumamente importante, pero así como es transversal, es como que la tenemos que tratar de arranque. Y vos no podés trabajar nada, bien como vos dijiste, criterios de ESG o lo que fuera, si no empezás por la gobernanza, después se te traba todo. En una mini pyme o en una multinacional. Absolutamente, pero me encantó, rescato todo lo que decís, Alicia, me encantó todo, pero me gusta lo que dijiste esto, que tengan poder de decisión. Y es fundamental, porque muchas veces lo que pasa es que se generan equipos y son, digamos, transversales, pero no tienen poder de decisión, entonces se Claro, traba. Entonces es claro. fundamental esto que traes. Y sí, lamento decir que el abogado suele ser el no, que por lo general, por eso creo, y yo trabajo mucho tratando de educar abogados en estos temas, porque creo que tenemos un rol al contrario, de agente de cambio nosotros también desde nuestro lugar, o sea, transformador, o sea, empoderate que podés hacer un montón de cosas, pero bueno, no tengo, todavía no somos mayoría, así que cuesta. Y compras pasa lo mismo. Y compras es un área que es fundamental para desarrollar sostenibilidad. Porque desde conocer a mis proveedores y generar Claro, hasta de desarrollar, digamos, sosteniblemente la comunidad en la que yo estoy. O sea, yo puedo, con lo mismo que voy a eso. comprar, y yo siempre digo además, tenemos que ir de hecho, se lanzó, después si quieren les comparto como un paper también de Naciones Unidas de procurement, que es, vamos a generar una coalición para lo que tiene que ver con la Para compra. compra. Porque ahí está la plata además, perdón, ¿no? Pero no está la plata en sostenibilidad, porque las áreas de sostenibilidad tienen muy poco presupuesto. Pero el área Tal de cual. compras compra todo el tiempo. Entonces, si yo compro bien y compro mejor, y en realidad esa necesidad la satisfago, pero estoy generando impacto, bueno, no digo, y yo siempre, cuando yo trabajo mucho en compras públicas, privadas y compra social con impacto, y yo siempre digo, la peor compra, primero, la mejor compra es la no compra, poder por ahí innovar y generar a partir de otro lugar. Pero después también yo tengo que satisfacer la necesidad, entonces no hay duda que necesito la compra, porque no puedo no estar satisfaciendo la necesidad de la compra. Pero si la voy a comprar, ¿por qué no le incorporo criterios de sostenibilidad? Todo esto tiene que estar Claro. enmarcado en yo tengo mi sostenibilidad, cuáles son mis criterios y así los va, o sea, tiene que tener toda una coherencia, ¿no? Pero sí, las áreas de compra son muy reticentes y yo creo que hay que traerlas cada vez más y claramente no se tiene que trabajar en silos, ¿no? La sostenibilidad necesita algo transversal. Así Exacto. que coincido absolutamente, Alicia. Y bueno, y también, por ejemplo, cuando una de las primeras cosas que hace, va, los que hacen, por ejemplo, infraestructura y todo ese tipo de cosas, es el compre local. Perfecto. Algo tan Total. sencillo como el compre local. Entonces, compra, te dice, no, pero yo no voy a comprar ahí.
tengo que generar todo de nuevo. Oh, digo, pero ¿qué te cuesta? No, pero cuando lo Com- implementás, nosotros tuvimos una muy breve experiencia, pero es verdad que es complejo. Nos dimos cuenta que teníamos un montón de proveedores que estaban haciendo cosas de impacto y vos estás perdiendo la posibilidad de exponenciar tu impacto porque no le preguntaste, che, ¿tenés alguna política de...? Y cuando abrimos ese capítulo que sigue Total. siendo nuestra deuda pendiente, porque es nuestra deuda pendiente, era riquísimo. Era para armar un programa solo específico de seguimiento, porque la realidad es que, nada, son agentes de cambio muchos de ellos, porque en sus empresas lo hacen, porque trabajan con, por ejemplo, son líderes o referentes o dueñas mujeres, o porque trabajan con inclusión de jóvenes o lo que fuere, y sabemos que ahí hay una vacancia. Pero como no, dijo alguien pero que está acá presente, no sé, levante la mano si revela su identidad, dice, siento que todo el tiempo estoy convenciendo. Una, es que es verdad. una amiga de los mercados, todo el tiempo me estoy convenciendo, ¿es así el laburo en sostenibilidad? Y sí, es así, todo el tiempo estamos convenciendo. Lo que vos decís con esto de que se encuentra, te encontrás, es que lo que pasa es que las empresas que tienen estructurados con departamentos de compra y demás, le corresponde a ellos. Entonces, ¿cómo y por qué no hacen? Porque ya están estructurados, porque ya tienen evaluado a sus proveedores y tienen que hacer todo el riesgo, tienen que hacer todos los análisis y a lo mejor están lejos. Entonces, es todo un trabajo. ¿Y para qué lo van a hacer? Entonces, es toda la Y cultura adentro para que lo hagan. Es todo un trabajo, pero bueno, sí, todo, por eso hay que disculpe. generar incentivos también, Claro, ¿no? Entonces, sí, tenés todo un trabajo, pero mira, si yo te pongo un objetivo de sostenibilidad en tu remuneración y vas a tener un bono si lo lograste. Bueno, tengo una zanahoria, probablemente se entusiasmen. Y sí, cuando se dan cuenta después del impacto que generan, porque también parte del desafío, digo yo siempre, es medir, porque el impacto en la compra a veces es directo y a veces es indirecto, ¿no? Pero si yo pudiera sí. mostrar el ahorro y el impacto social, ambiental, es brutal. Entonces, también creo que parte por eso volvemos a tomadores de decisión, a la cultura, es decir, esto se tiene que hacer y es un objetivo de la empresa. Y muchas hoy empresas están empezando como a evaluar sus proveedores para entender qué tienen, a acompañar a los proveedores en lo que por ahí necesitan mayor formación o capacitación. Hoy se trabaja Sí, mucho en fortalecimiento de proveedores y es la manera también para mí de poder traccionar, digamos, realmente en cascada la sostenibilidad, ¿no? O sea, si la gran empresa desarrolla sus proveedores, y la pyme, la MIPYME, realmente voy en cascada, porque todos necesitamos formarnos, aprender, ¿eh? Y eso requiere recursos. A veces los recursos son económicos, otras veces no son económicos, y el tiempo es el recurso más sagrado que tenemos. Entonces, creo que necesitamos que permee esa cascada. Entonces, nada, estás evangelizando, cuando dijo estoy convenciendo todo el tiempo, nosotros decimos a veces que uno está evangelizando y muchas veces te sí, encontrás con los sospechosos de siempre, decís, no, no quiero ver, te quiero mucho, pero ya no te quiero ver más acá, necesito hablarle a otra persona porque si le sigo hablando a los mismos, esto no cambia, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es eso, o sea, alzar la voz, tratar de cambiar, contagiar, no sé, es un camino y uno se pone un propósito y trata de conseguirlo. Gracias, Caro, lo que me pusiste ahí muy lindo. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, mi causa es esta, tenemos que ser más, ¿no? Y yo estoy todo el tiempo pensando, bueno, ¿cómo podemos escalarlo? ¿Cómo podemos hacer que esto llegue? Porque muchas veces uno repite esto y decís, vamos, ¿no? Tenemos que ser realmente muchos. Se necesita estos trillones que decían en septiembre, o sea, realmente necesitamos que todos estemos pensando desde nuestras acciones. Y esto lo dijo ayer la chica también que me encantó, de PAR, de Sin Par, creo que se llama, no es solo en la empresa, es en nuestras conductas. O sea, nosotros somos sí, sostenibles en la vida. Entonces es desde mi vida, desde lo que hago en la empresa y lo que hago con todo lo que hago. Entonces, cuando uno habla de ética, habla de conducta, todo eso es un respaldo de uno de los valores, ¿no? Lo que uno lleva a la empresa. Por eso hay empresas que son increíbles, porque, bueno, quienes la lideran tienen esos valores, ¿no? Entonces, nada, creo que todo empieza en las personas. Creo que empieza en uno y uno lleva después eso. Y los cambios, muchas veces yo he visto cambios muy grandes en empresas hechos por una persona que se la puso al hombro y eso lo quiso cambiar y logró ese caso de éxito y se ganó el premio y lo pudo contar. Entonces, a veces también se necesitan esos champions internos, ¿no? Y si tenés una abogada de impacto, Carolina, espectacular, ojalá sea una champion y pueda hacer cambios, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Con los... Silvia Torres Carbonell siempre me decía, cuando yo trabajaba en un gran estudio, me decía, vos sos un entrepreneur, ¿no? Y el entrepreneur después se fue, porque claro, tenías tantas cosas que, bueno, a veces el sistema te acoge, otras veces se va,
pero esos espíritus que hay dando vueltas dentro de la empresa, que son champions, y a veces uno lo tiene que ir a buscar, y por ahí esa persona que no está motivada, le diste algo así, se motivó, y de repente, ayer una de la fundación me decía, no, entró Tami, no, la rompió, no sabés, es increíble, hicimos una... Y a veces son las personas que tienen ese compromiso, esa pasión y van hacia adelante. Entonces, también es buscar eso dentro de la organización, ¿no? Porque por ahí tiene que tener poder de decisión, no lo dudo, pero también tiene que haber champions sin poder de decisión que se busquen, que estudien, que vean, que innoven, que traigan, ¿no? Que propongan, que incentiven. Sí, Entonces, creo que hay un montón totalmente. de herramientas, ¿no? Lo que tenemos que lograr es ser sostenibles. Eso creo que es la conclusión. Y me parece que si no es desde la decisión, desde la gobernanza, desde cómo lidero, desde cómo bajo, no vamos a lograr ningún tipo de impacto. Entonces, por eso, nada, yo abrazo el tema de la gobernanza porque es fundamental, digamos, que tengamos un liderazgo distinto, ¿no? Más sostenible. Bueno, muchas gracias, Connie. Me parece que hiciste un cierre maravilloso, imbatible. Así que bueno, veo caritas también que fueron las que llegaron hasta lo último, que son parte fundamental de este ecosistema. Y coincido con esto que decía Facu hace un rato, que nadie se salva solo. Así que muchas gracias por tu disertación. Desde la Bolsa de Comercio de Bueno, Rosario tenemos un compromiso muy grande con la sostenibilidad y vamos a seguir abriendo estos espacios de charla que tan sanos nos parecen. Así que muchas gracias a todos y que tengan una linda jornada. muchas Un gracias abrazo a a todos, todos. ¿eh? Encantada, gracias por la invitación. Chao, mil gracias.